A mi abuela le hicieron brujería, un relato de Paco Arias de Podcast Extra Normal. La siguiente historia que estoy por relatar la vivió mi amigo Paco Arias de Podcast Extra Normal y la contaré en primera persona. Esto sucedió aproximadamente en el año 2017 en Tuxtepec, Oaxaca. Todo inició una noche. Ese día aún recuerdo que mi abuelita había asistido a una celebración de 15 años con mi madre. Durante la fiesta, mi abuelita menciona que se sentía mal. Por lo tanto, toman la decisión de regresarse a casa para que descansara. Llegando a la casa, comenzó a decir que le dolía mucho la espalda. El dolor era tan fuerte que decidió irse a acostar. Todo fue muy extraño, porque al día siguiente ya no se pudo levantar por el dolor. Incluso le costaba mucho trabajo poder moverse. Se quedó inmóvil, sus piernas perdieron mucha fuerza, sus manos apenas si las podía mover. Eso era algo difícil de aceptar, ya que mi abuelita siempre fue una mujer muy activa y muy sana, que llevaba una dieta en frutas, verduras y cayó en cama de un día para otro. Toda esta situación comenzó a alertar a mi familia. Es importante mencionar que por parte de mis tías y mis tíos que son maestros, mi abuelita tenía acceso a lo que hoy en día se conoce como el ISSSTE. Anteriormente a que sucediera todo esto, ella llevaba un historial médico mensual, se hacía revisiones mensuales y estaba muy bien. Incluso los doctores le decían, usted es una señora muy fuerte y sana, tiene un corazón de 15 años. Mi abuelita no tenía ninguna enfermedad, ningún padecimiento degenerativo, nada. Pero bueno, continuó con la historia. Después de que mi abuelita estaba en estas condiciones, comienzan a hacerle análisis, pruebas médicas. En mi ciudad, en Tuxtepec, no encuentra nada. Mandan las pruebas a otros laboratorios, en Veracruz, a Oaxaca, incluso a la Ciudad de México, pero los doctores no encontraban nada. De verdad, fuimos a todos los hospitales posibles, pero los doctores decían que no tenía nada. Solo decían que era una falla múltiple por su edad y solo la desahuciaron. Mi abuelita estaba débil y sin fuerzas, únicamente acostada en su cama. Incluso para que se pudiera sentar, teníamos que ayudarla. Una noche que mi madre fue a cuidarla a su casa, mi abuelita le dijo, mija, dile a tu esposo que por favor sacuda mi colchón. Mi madre le respondió, ¿y eso por qué, mami? A lo que mi abuelita le dijo, porque hay una víbora dentro. Mi madre, incrédula y sorprendida, le respondió, ¿cómo crees, mami? El colchón es nuevo. Sí, hija, ahí anda una víbora. Por las noches sale de la cama, se enrolla en mi torso y me comienza a apretar. Incluso me lastima la espalda, respondió mi abuelita muy angustiada. Mi madre, un poco incrédula, le comenta a mi padre, y él fue a sacudir el colchón, pero no había nada. Incluso estaba en excelentes condiciones, ya que como te mencioné, era nuevo, así que era imposible que algún animal de esa magnitud hubiera entrado en él. Así quedó, mis padres se despidieron de mi abuela y se marcharon a casa. Al día siguiente, nuevamente mi madre fue a visitar a mi abuelita para ver cómo seguía, y lo primero que mi abuela le dijo a mi madre fue, mija, ¿tu esposo sí sacudió el colchón? Mi madre le respondió, sí, mamá, no hay nada. ¿Cómo crees? Ahí anda un animal. Otra vez por la noche sentí cómo me apretaba. Ese día pasó y mi abuelita seguía muy enferma. Para este punto es importante mencionar que nosotros nos congregamos en una iglesia cristiana. En ese momento, en mi familia se comenzaron a dar cuenta que no era una cuestión médica, sino una cuestión espiritual. Dentro de esta religión hay un ministerio llamado Ministerio de Liberaciones, personas que tienen como en el catolicismo exorcistas preparados. Es lo mismo, pero de más fácil acceso, porque para que la Iglesia Católica te dé acceso a un exorcismo es un proceso muy tardado, un proceso de meses, y aquí fue más rápido. Nos pusimos de acuerdo con una de las personas de este ministerio, únicamente para que fuera a orar por mi abuelita a su casa. Cuando llegó el pastor, inmediatamente tomó una actitud extraña. Estuvo orando, pero luego nos dijo, esto no es normal, en su casa hay algo que no es bueno, y sí está haciendo un mal, pero esto únicamente se va a revelar y va a salir con ayuda de todos. Tenemos que ayunar y hacer oración durante una semana, para que Dios nuestro Señor nos pueda mostrar qué está pasando. Personalmente para este punto, yo aún estaba muy incrédulo, ya que en nuestra familia jamás había pasado una situación así, y eso me hizo dudar de las palabras del pastor. Sin embargo, como ya no sabíamos qué hacer, me dispuse a hacer todo lo necesario para ayudar a mi abuelita.
Todos nos preparamos, hijos, nietos, mi esposa. Todos estábamos viviendo en esa pequeña casa de mi abuelita. Incluso algunos nos quedábamos a dormir en el piso porque pensábamos que en cualquier momento mi abuelita se nos podía ir. Pasaron los días y el pastor regresó y nos dijo: el Señor nos ha revelado que hay un trabajo de brujería muy fuerte y es para que su familiar parta de este mundo en menos de un mes. También nos dijo que teníamos que intensificar el ayuno y la oración, así que entramos en esos días de purificación, de ayuno y de estar orando. Es importante mencionar que el pastor nos dijo que al demonio no le iba a gustar esa purificación y nos iba a estar molestando. Por ejemplo, si tú tienes una debilidad y la podías sobrellevar, ahora iba a ser más difícil, se te va a antojar más, así que teníamos que esforzarnos más para mantenernos. Pero realmente nos costó mucho trabajo, porque no solo eran esas debilidades, sino que también por las noches llegaban cosas a la casa. Mi abuela gritaba y decía: hay algo aquí dentro en el cuarto, veo cosas que se mueven. Incluso nosotros también las veíamos. Recuerdo que en una ocasión yo estaba recostado en el piso, en el mismo cuarto con mi abuelita. Únicamente poníamos colchonetas, almohadas y unas sábanas en el piso. Durante la madrugada se escuchaba cómo llegaban unos gatos al techo y se escuchaban como pasos. Esa noche mi esposa estaba conmigo y durante la madrugada me empezó a hablar. Yo desperté y le pregunté que si todo estaba bien, a lo que ella me respondió: es que acabo de ver que había unas cositas en el estómago de tu abuelita y como que saltaban. No les vi forma, pero como que la lastimaban. A los pocos minutos de eso, mi abuelita despertó, nos vio despiertos y nos dijo: oye, hijo, ¿qué tengo aquí arriba? Es que siento algo que me está lastimando en el estómago. Nosotros nos quedamos asombrados porque mi esposa acababa de ver a esas cosas que la lastimaban, así que nos pusimos a orar para que mi abuelita se calmara, y eso era todas las noches. En otra ocasión, mi abuelita le dijo a mi madre que no quería que la dejaran sola. Le decía que podía ver cómo andaban animales caminando a la orilla de su cama. Nuevamente llegó el pastor, pero lamentablemente en esta ocasión yo no pude estar, pero mis padres recibieron al pastor, así que esta parte la contaré desde lo que vivieron ellos ese día. Comenzaron a orar, el pastor llegó a la entrada de la habitación de mi abuela diciendo: aquí está. Siguió orando y dijo: eso ya salió por la ventana. Después de unos segundos le dije a mi madre y a mi padre: busquen ahí en la cama, debe haber algo. Movieron la cama, movieron todo, pero no encontraba nada. A lo que el pastor les dijo: busquen adentro del colchón, ahí debe haber algo. Para este punto, te comparto que el colchón ya se había cambiado una semana antes, porque mi abuela decía que salían animales de su colchón, así que se le compró uno nuevo. Mi madre comenzó a decir: no vamos a abrir un colchón nuevo, no tiene lógica lo que nos está diciendo, no es posible que algo esté adentro. El pastor le respondió: la entiendo, pero esa cosa está ahí, es necesario que traigan un cuchillo y lo abran, eso tiene que estar allá adentro. Mis padres se quedaron mirando entre sí y después mi madre dijo: pues está bien, si es necesario, ábranlo. Mi padre tomó el cuchillo y comenzó a abrirlo. En cuanto lo abrieron, con la linterna de su celular comenzaron a alumbrar para buscar lo que sea que estuviera ahí. En ese momento no se veía nada, pero después el pastor comenzó a reprenderlo con oración y se comenzó a ver algo que brincaba de un lado a otro dentro del colchón. Ahí está, mire, fíjese, gritó el pastor mientras lo reprendía. Menciona mi madre que se asomó y entre la oscuridad del colchón pudo ver como dos focos pequeños de color rojo. Alumbraban directamente a donde ella estaba. Eran dos pequeños ojos. En ese momento, mi madre comenzó a creer que así como existe lo bueno, también existe lo malo. Y es que ella tampoco creía en eso. En ese instante, el pastor les pidió un palo para poder sacar a esa cosa. El pastor lo tomó y la puso en el piso, donde ya había más luz. En ese momento, por fin pudieron ver qué era esa cosa. Cuenta mi madre que era una pequeña estatua de la Santa Muerte de color oscuro, pero se movía como si fuera un animal. En ese momento mi madre dice: esa es la mentada serpiente que decía mi madre que se movía y la lastimaba. Después de eso se vino lo más difícil, y es que con la ayuda del palo la tomaron, la llevaron afuera y le prendieron fuego, pero esa cosa no quería arder. La bañaron en alcohol, plantaron un cerillo y lo encendieron, pero se prendía todo menos esa parte. El pastor comenzó a orar, tenía un aceite especial, empezó a derramar el aceite junto con el alcohol y lograron que se quemara. Cuando se quemó, salió un olor muy desagradable. Era un olor horrible como a drenaje, pero aún más putrefacto.
Después de eso, hicieron una oración de agradecimiento y por mi abuela, y el pastor dio por terminada esa sesión de oración. Antes de partir, recomendó seguir haciendo oración por mi abuela, pero también hizo mucho énfasis en que quizá la persona que le había hecho la brujería podría ir a querer terminar con el trabajo. Por lo tanto, no debíamos dejar sola a mi abuelita con nadie, no importaba quién fuera. Después de eso, ese mismo día, como por arte de magia, mi abuela se comenzó a recuperar, comenzó a comer, a tomar agua, incluso comenzó a ver la televisión. Fue un cambio muy grande, porque unas horas antes de todo esto solo quería estar acostada llorando. Después de todo esto, llegó una persona de la familia, una persona de nuestra misma sangre, y que según esto sabe mucho de la Biblia. Comenzó a decir, me dijeron que mi mamá está muy enferma y no había podido venir a verla. Me voy a quedar una noche con ella porque por mi trabajo se me complica venir seguido. Nosotros teníamos en una excelente estima a esta persona, y como es un familiar, no nos pareció que le fuera a hacer algo, así que le dijimos, adelante, quédate, pasa la noche con ella. Al día siguiente, cuando amaneció y despertamos, esta persona ya se había ido, no dijo nada, ni siquiera se despidió. Para nuestra mala fortuna, ese mismo día mi abuela regresó a como estaba. Ese brillo que tenía se fue y nuevamente estaba muy enferma. Ahí nos dimos cuenta de que quizá la misma persona que la estaba atacando era alguien de la familia, pero la verdad a este punto aún no lo queríamos creer, así que llamamos nuevamente al pastor mientras nos cuestionábamos por qué mi abuela estaba otra vez así. En cuanto llegó el pastor y vio a mi abuela, lo primero que dijo fue, ¿quién vino aquí? A lo que nosotros le contestamos, ¿por qué? Él nos dijo, porque eso que sacamos nuevamente está aquí, pero ahora está mucho más fuerte. En ese momento nosotros nos mirábamos a la cara, de verdad no lo podíamos creer. Una persona de nuestra misma sangre le estaba haciendo daño a nuestra abuelita. Para dar un poco de contexto, es importante mencionar que ese familiar que vino a quedarse con mi abuelita una noche antes era una persona que había estado en la política y quería regresar al poder. En su mejor momento gozó de mucho dinero, muchos lujos y de alguna forma quería regresar al poder, pero no podía. Por recomendaciones del pastor, tuvimos que entrar otra vez en ese proceso de ayuno y oración, pero ahora mucho más fuerte. Para ese momento, mi abuelita ya estaba muy grave, ya agonizaba y nosotros no sabíamos qué hacer. Una noche de esas, mi madre y mi padre se fueron a quedar con mi abuelita para cuidarla y comenzaron a escuchar como si algo arañara el plafón. Incluso pensaron que quizá había cucarachas, así que decidieron asomarse para ver qué había ahí. Pusieron una escalera y cuando se asomaron no había nada, pero los rasguños seguían. Eso les pareció muy extraño. Ya después supimos que algunas veces de esa manera se manifiesta la brujería. Cuando nuevamente pasaron todos esos días de purificación en la familia, por fin llegó el momento de hacer la liberación. Llegó el pastor nuevamente y debo admitir que para este punto yo estaba algo escéptico, incluso dudaba de las intenciones del pastor y en mi mente pensaba, voy a cuidar que el pastor no vaya a tirar algo por ahí y luego diga que ese es el trabajo de brujería. Me dispuse a seguirlo de cerca y llegó a la entrada de la habitación de mi abuela diciendo, aquí está. El pastor comenzó a decir unas palabras que nunca voy a olvidar. Dijo, Señor, haz visible lo invisible y que delante de tu presencia salga todo maleficio. Y en ese momento mi abuela empezó a gritar, decía que le dolía, que esa serpiente la lastimaba mucho. Mi abuelita solo traía puesta una bata para que fuera fácil de quitar y poner cuando la bañaban y cuando iba al baño. En eso mi madre nos dice, entren y busquen en su cuarto. Nuevamente mi escepticismo hasta ese momento me hizo dudar del pastor. No podía creer que un familiar tan cercano fuera capaz de hacerle eso a mi abuelita, así que en todo momento estuve atento al pastor. Comenzamos a quitarle la bata a mi abuelita y yo cuidaba que el pastor no le pusiera nada o no dejara algo tirado por ahí, pero este todo el tiempo se mantuvo en la entrada orando. Mi abuelita seguía gritando que le dolía y cuando mi madre la revisó, se percató de que entre su seno y su brazo estaba la brujería. Puedo jurar que eso salió de su cuerpo, salió de su carne. Eso es algo que es un misterio para mí hasta el día de hoy, y eso es algo que yo viví, nadie me lo contó. Cuando veo esa cosa, me percaté de que era como un morralito mediano de color rojo. El pastor lo tomó y se lo llevó al patio, pero lo que más me sorprendió es que esa cosa se movía, palpitaba como lo hace un corazón. Yo no dejaba de llorar, no comprendía qué estaba sucediendo. Mi cerebro no asimilaba esa situación, parecía una pesadilla.
Abrieron el morralito y traía como unas imágenes de la Santa Muerte, con unas palabras escritas en un idioma desconocido en la parte de atrás, junto con otras porquerías. Esa vez quemaron la brujería. Mi abuela se comenzó a recuperar poco a poco, pero desgraciadamente, aproximadamente 2 meses después, como el cuerpo humano ya estaba muy dañado y muy desgastado, mi abuelita falleció, pero afortunadamente se fue en paz. Ese día se levantó, fue a comer, le dijo a mi madre: préndeme la tele, quiero ver la televisión. Estuvo 2 horas viendo la tele, escuchando sus alabanzas, y le dijo a mi madre: ya me voy con el Señor. Mi madre le dice: mami, no digas eso, a lo que mi abuelita le contesta: sí, hija, ya me voy. Llámale a Paco, llámale a tus hermanos, quiero hablar con ellos. Cuando llegamos a la casa platicamos con ella, le dije lo mucho que la amaba y partió en paz. Fue una muerte tan linda, se fue en paz, tranquila, y con todas las personas que la amábamos a su lado. No se fue como esa gente maldita hubiera querido que se fuera, pero aún así fue una despedida muy triste para mí, porque fue una señora que fue mi segunda madre. Ella me crió, me llevaba a la escuela, me daba de comer. En verdad, la amé mucho. A pesar de que estoy tranquilo y ella partió en paz, aún siento esa impotencia de decir: maldito el que le hizo el daño. Pero hay algo importante que debemos saber. Las personas que están dentro de la iglesia nunca te van a decir quién te hizo la brujería, porque ellos tienen la buena creencia de decir: Dios hace justicia, Él hace justicia. Si te digo quién es, ese gozo que ya tienes se va, porque se llena de odio por resentimiento. En mi familia deducimos quién le hizo ese mal a mi abuelita, porque era lógico. Al día de hoy, solo les puedo decir que hacer un trabajo a alguien para dañarlo no es sencillo. La parte difícil de esto es cuando alguien se quita la brujería. Hay algo que se llama rebote de energía. La energía que es invocada y rechazada de un polo regresa a su origen. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, se transforma y se mueve de lugar. La persona que le hizo esto a mi abuelita era una persona muy ambiciosa, una persona que ya entendí que dio todo por llegar al poder. Tiene una hija que es su adoración y decía que su único temor era estar lejos de ella. Hoy en día él está lejos de ella, está siendo perseguido por la justicia y por la maña. Tiene que estar lejos de su familia para que no le hagan daño. Está enfermo, está dializado, está excluido, está pagando por todo lo que hizo. Y desgraciadamente, yo solo digo que Dios se apiade de él.